Perlas del libro de Génesis. Jacob pensaba que si mandaba a Benjamín a Egipto, podría perderlo como sucedió con José. Los hermanos de José son llevados a la casa de José para compartir un almuerzo. Ellos imaginan que serán convertidos en esclavos por haberse llevado el dinero del trigo que compraron. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que en verdad sucede. Bendito Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para rogarte que nos instruyas, que nos permitas entender tu palabra. Oh Dios, esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, estimados hermanos de esperanza. Estamos en el capítulo 43 del libro de Génesis. Cada día un capítulo, versículo a versículo, bajo el principio de la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice. Ingresemos a este estudio y antes animarles. Continuemos invitando a las personas a que estudien la Biblia, un capítulo cada día. El hambre era grande en la tierra. Se había anunciado 7 años de hambre. Ya habían pasado 2 años y en 2 años las reservas se habían terminado. Y la familia de Jacob también estaba padeciendo el hambre. Y aquí podemos encontrar nosotros una primera perla en este capítulo. Los justos también son sometidos a pruebas, a crisoles. Los justos también pasan hambre. Recordemos la experiencia del apóstol Pablo cuando él hace la lista de todo lo que le ha tocado vivir para poder servir a Jesús como su mensajero. Entre ellos dice hambre. Hambre. Días en los cuales no había para comer por las circunstancias que le tocó afrontar. Hay quienes imaginan que si son fieles a Dios ya no habrá problemas, todo irá de maravilla. Los justos, los fieles, también pasan hambre en ciertas ocasiones. Y la familia de Jacob estaba enfrentando esta crisis. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Se había terminado. Todo lo que no va multiplicándose, todo lo que no se va renovando, se termina. Todo. Ya sea la comida, ya sea el dinero, todo se termina. Entonces, a la familia de Jacob nuevamente le toca afrontar ahora esta crisis. Necesitamos comer. Hasta aquí Jacob se ha resistido a enviar a Benjamín a Egipto porque por su mente cruzan muchas ideas. Jacob se imagina que Benjamín también puede morir, puede desaparecer como José. Y entonces ese miedo ha impedido que sus hijos vayan a Egipto. Y como consecuencia, la comida que habían traído se termina. Y les dice ahora: vuelvan a traer alimento. Judá le responde: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Es en vano que vayamos sin Benjamín. No nos va a atender. No nos va a vender alimento. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y
y te compraremos alimento, pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. La condición era clara y ellos recordaban la condición, y además Simeón había quedado preso, estaba encarcelado allí en Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó? No se nos dice, no se nos da el tiempo. Pasaron días, semanas, meses, no creo que meses, no creo que haya encargado tanto como para meses. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Un detalle interesante. Jacob tiene toda la razón. ¿Por qué ustedes hicieron tal cosa? ¿Por qué dijeron que tenía un hermano? Entonces responde, sus hijos le responden, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? En el registro que nos da Moisés, cuando se encuentran con José y José los acusa de espías, no se menciona esta parte de tenéis otro hermano. Posiblemente fue obviado. Si es así, entonces José lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque José sabía la existencia de Benjamín. Si no, no tenía sentido. ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Es cierto, si nos piden información, hay que dar la información. Quienes solicitan una visa para los Estados Unidos saben que deben responder siempre con la verdad. Si mienten, de alguna manera los van a descubrir. Y si los descubren, todo está perdido. Y aquí los hermanos de José respondieron a las preguntas que se les había mencionado. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Estos 10 hermanos prácticamente eran los responsables de la subsistencia de toda la familia. Ellos tenían que proveer. Ya el padre tenía sus años. Y yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo o no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Yo te respondo. Judá repitió entonces la ineludible condición de volver a Egipto, aludiendo a la muerte por hambre como la única alternativa. Personalmente, él aceptaría la responsabilidad por la seguridad del regreso de Benjamín. ¿Qué más podría hacer él o cualquiera de ellos? La nobleza de carácter tan resaltante en el lenguaje de Judá aparece más tarde en su patético ruego delante de José. Un gran cambio debió haberse realizado en su carácter desde los incidentes registrados en los capítulos 37 y 38. Miren, como hemos venido mencionando, a veces, no siempre, a veces, los crisoles, las angustias, los problemas hacen que la gente vuelva la mirada a Dios. Hacen que la gente tenga un encuentro con Dios. No siempre. Algunos, por el contrario, terminan por renegar de Dios y se alejan. Pero parece que en los hijos de Jacob, estos tiempos difíciles estaban obrando para bien. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Ya hubiéramos hecho ese viaje. Pero
No lo hacían. ¿Por qué? Por el temor que tenía Jacob. Presten atención a este temor. Miren, nosotros tenemos una forma particular de pensar. Generalmente la mayoría de las personas siempre imaginamos lo peor. A eso se llaman pensamientos intrusivos, pensamientos irracionales o simplemente pensamientos automáticos negativos. Pero estos tipos de pensamientos lo que hacen es impedir que nosotros hagamos o nos hacen sufrir, sin tener evidencias de que eso sea cierto. Judá le dice, si hubiéramos ido con Benjamín, ya hubiéramos vuelto 2 veces, no estaríamos en este apuro de no tener para comer, y ya se está acabando la comida. Pero el miedo de Jacob le llevó a retrasar el viaje de sus hijos. ¿Cuántas cosas te ha impedido hacer el miedo? ¿Cuántas cosas te han impedido hacer los pensamientos irracionales? Pensar lo peor. No, si hago esto me va a pasar esto o me va a pasar lo otro. Jacob se imaginaba que su hijo Benjamín también podía morir. Y él tenía una evidencia. José no estaba con él. Ese miedo hizo que no volvieran. Y ahora Judá le dice, mira, o vamos o morimos todos. Tú tienes que decidir. Ante esta situación, tal parece que ya era desesperante. Entonces, Jacob decide dejar que Benjamín vaya. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Ahora Jacob no solo permite que vaya Benjamín, sino envía presentes para el gobernador, para José. Y esto nos recuerda lo que más adelante leemos nosotros en el libro de Deuteronomio. Ninguno debe presentarse con las manos vacías ante su Señor. Ninguno. En el libro de Malaquías dice, si ustedes llevan lo mejor para sus reyes, sus autoridades, ¿dónde está mi presente? ¿Dónde está lo mío? Nunca debiéramos presentarnos con las manos vacías ante nuestro Dios. Siempre debemos llevar un presente para nuestro Dios. Las ofrendas, aquello que el Señor nos ha dado. No digo los diezmos porque los diezmos ya no hay necesidad de mencionarlo. Forma parte de el Señor, hay que devolver sus diezmos. Pero las ofrendas son algo que nos nace a nosotros, así como le nace a Jacob dar las ofrendas. Dar esa ofrenda o ese presente a José. Le envía un presente. De forma similar, cada adorador nunca debe presentarse con las manos vacías ante su Creador. Además de esos presentes, le dice, devuelvan el dinero y lleven el doble. Doblen la cantidad y además lleven otro tanto para comprar. Quizás aquí ha habido una equivocación. Ya los hermanos, ¿cuánto tiempo habrán andado preocupados porque esto del dinero en sus costales los tenía muy, muy preocupados? Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Llévenlo. ¿Qué podemos hacer? Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, si he de ser privado de mis hijos, séalo.
¿Se dan cuenta? El temor que tenía Jacob. A Jacob le preocupaba Benjamín. Lo puedo perder, lo puedo perder. Pero ante la urgencia, ante la necesidad de comida, o si no mueren todos, no simplemente Benjamín, sino todos, los nietos, las mujeres, todos los que formaban parte del campamento. Ahora, dadas las circunstancias, se ve obligado a dejar ir a Benjamín y pone todo en las manos de Dios. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Siempre me pregunto, ¿por qué Dios dejó de comunicarse con Jacob en este tiempo tan difícil? Miren, ya pasaron 22 años y Jacob sigue pensando que su hijo es no habido, es muerto. 22 años. Ahora están enfrentando una situación de hambre y tampoco Dios les reveló nada al respecto. Esto es para que se den cuenta, sobre todo aquellos que creen tener toda la luz, que creen entender todas las verdades de la palabra de Dios, debieran recordar, hay ciertas verdades que Dios se reserva para sí o que Dios lo revela a otras personas. ¿Por qué lo hace? Eso es prerrogativa divina. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Llegan a Egipto. Insisto, no se sabe después de cuánto tiempo. No se sabe. Allí están ahora delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Al ver a su hermano de padre y madre, José quiere compartir los alimentos con ellos. Y pide al mayordomo que lleve a sus hermanos a su casa. Miren, esto es la realidad. Ahora nos vamos a encontrar con una situación también de pensamientos intrusivos, pensamientos irracionales. Entonces aquellos hombres, o sea, los hermanos de José, tuvieron temor, se llenaron de miedo. ¿Y por qué se llenaron de miedo? Porque empezaron a pensar, empezaron a dar vueltas y vueltas, ideas. Cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que José quiere almorzar, o no sé, ese tiempo si era almuerzo, era cena, ¿qué era? Quería comer con ellos. Esa era la realidad. ¿Y qué ideas pasaron por la mente de ellos? Ah, seguro que por el dinero. Creen que hemos robado el dinero y ahora nos van a convertir en siervos, y no solo a nosotros, sino también a nuestros asnos. ¿Se dan cuenta cuán irracionales pueden ser los pensamientos intrusivos? ¿Se dan cuenta? Si el gobernador de Egipto quería volverlos siervos, no necesitaba llevarlos con engaño a su casa, ¿verdad? Pero así son los pensamientos irracionales. Van cruzando por nuestra mente y nos van llenando de miedo, de angustia, o nos van paralizando, van impidiendo que hagamos cosas. Y aquí ellos están asustados. Están asustados, están preocupados, se van a apoderar de nosotros, nos van a volver esclavos, se van a llevar todo lo que es nuestro. ¿Cuál era la realidad?
El mayordomo había recibido la instrucción de preparar la comida. Y se acercan al mayordomo y dijeron: ¡ay, Señor nuestro! Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Con el miedo van y le dicen: mira, nosotros no somos ningún ladrón, no hemos robado nada. Aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Aquí está el dinero, no hemos robado. Angustiados, preocupados. Hay mucha gente que dice: ya sé lo que estás pensando. Hay mucha gente que dice: ya sé lo que va a pasar. Ya sé. Y eso de ya sé los hace sufrir, los llena de ansiedad, los va estresando cada día, cada día. Y aquí los hermanos están atemorizados. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Se están disculpando ante el mayordomo. Y el mayordomo les responde: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón de ellos. Ellos angustiados porque se imaginaban lo peor. La realidad es que el mayordomo debía preparar la comida. Y ahora el mayordomo les dice: tranquilos, tengan paz. Si el dinero ha aparecido en sus costales, eso es un milagro de Dios. Dios ha querido darles dinero a ustedes. Yo he registrado el pago, ustedes me pagaron y todo está bien. ¿Se dan cuenta que sufrimos más por lo que imaginamos, por lo que en verdad sucede? ¿Se dan cuenta? No sé en qué situaciones te ha tocado vivir o si en estos momentos estás viviendo situaciones que te preocupan, pero muchas de esas preocupaciones casi siempre son imaginarios y no tienen nada que ver con la realidad. Confronta tus miedos, confronta tus preocupaciones con la realidad, con la evidencia. ¿Qué tan cierto es lo que estás temiendo? ¿Qué tan ciertos son los pensamientos que te van agobiando? ¿Qué tan cierto? Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Se les mostró hospitalidad. No se les dio ningún indicio de querer volverlos siervos, de querer quitarles su libertad, de querer apoderarse de sus asnos también, no, nada. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Allí sería el almuerzo, al mediodía. Ya el mayordomo les dijo: va a venir José, va a almorzar acá. Y el presente que envió el papá, ellos lo prepararon para hacérselo llegar. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Una vez más, las profecías de la reverencia haciéndose realidad. Los hermanos ahí, como el primer sueño de los manojos, inclinándose ante él. Entonces les preguntó José: ¿cómo estaban? Y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? A lo que los hermanos responden: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Están ante el gobernador, ante el señor de Egipto. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
Cuando sus ojos cayeron sobre Benjamín, su hermano de parte de madre, José cumplió con la formalidad de preguntar en cuanto a su identidad. ¿Habrían cumplido esos hombres realmente con las condiciones requeridas? ¿Era él o no era él? Y ellos le dicen, sí, él es. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Esta fue la segunda ocasión en la que José fue embargado por la emoción. La primera había sido cuando sus hermanos hablaron de su crueldad hacia él, 42:21 de Génesis. Ahora fue la presencia de su hermano, de parte de padre y madre, a quien no había visto por más de 22 largos años, lo que lo emocionó. Él solo vivió 17 años con su padre y habían pasado 22 años más de lo que vivió con su padre. Se conmovieron sus entrañas. Se sintió muy emocionado. Sintió ganas de llorar y lloró. Hay emociones tan intensas, tan fuertes, que nos llevan a llorar. ¿Es bueno llorar? Sí es bueno llorar. Podemos llorar de pena, de emoción, de alegría. Hay personas que lloran por estar muy contentos, muy felices. Y hay quienes lloran por estar muy tristes. Allí está José, conmovido. Allí está su hermano, muy cerca a él. ¿Cuánto habrá extrañado a su hermano? 22 largos años pasaron. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Hay que reponerse. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. La mesa separada fue preparada para él, para sus hermanos y para los egipcios que comieron con él. Comió separado ya fuera debido a su elevada posición o a su séquito de egipcio, para evitar el que dirán, porque, como dice el pasaje, los egipcios no podían compartir la mesa con los hebreos. Ellos lo consideraban una verdadera abominación, ¿no? La aversión a los extranjeros se revelaba notablemente en ocasión de las comidas. Por ejemplo, los hebreos sacrificaban y comían animales considerados sagrados por los egipcios. Según Herodoto, el historiador, ningún egipcio usaba el cuchillo, el tenedor o la cacerola de un griego, ni comía la carne de un animal limpio que hubiera sido cortada con un cuchillo griego. Eran muy meticulosos a la hora de su comida. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Sorprendidos los hermanos, anteriormente acusados de espías, enviados a la cárcel y ahora sentados a la mesa del gobernador. Cada vez que leo pasajes como estos, sentados a la mesa, me viene a la mente lo que dice Apocalipsis 19, la mesa en la cual todos los redimidos se sentarán en aquel gran día para celebrar las bodas del Cordero. Y tomó José viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Esto de 5 veces no sé si es literal o es algo ilustrativo. Imagínense, te dan un pan a ti y a la otra persona le dan 5 panes. Bien notorio, ¿verdad? Para honrar a esos hombres les llevaron viandas especiales de la mesa de José
Y para honrar especialmente a Benjamín, José le envió porciones escogidas, 5 veces mayores que las servidas a los otros. Benjamín fue el huésped de honor. La costumbre de honrar a los huéspedes distinguidos, dándoles las porciones más grandes y mejores, aparece en otros registros antiguos. Primera de Samuel 9, 23, 24. El presente que se le da a Saúl, recuerden, porque él sería nombrado el rey. José procuró probar a sus hermanos que podía descubrir sus verdades o sus verdaderos sentimientos hacia Benjamín, y de este modo hacia él mismo. Deseaba ver si ellos envidiaban o aborrecían a su hermano menor porque tenía diferente madre, como lo habían hecho antes con él mismo. Sentían lo mismo, lo rechazaban, lo hablaban mal, lo trataban mal como a él. Se sentirían muy envidiosos al ver que él era tratado de una forma distinta. José estaba empezando a darse cuenta quiénes son sus hermanos. ¿Habían cambiado o no habían cambiado? Por lo menos hasta aquí estaban mostrando veracidad, sinceridad. Por lo menos hasta aquí las formas hablaban bien de ellos. Pero la prueba continúa. Aún no ha terminado. ¿Qué perlas encontramos en este capítulo? Te pido que prestes atención a los pensamientos intrusivos. Así como Jacob se demoró mucho tiempo en enviar a sus hijos por comida por el miedo a que Benjamín también tenga la misma suerte que José, o el miedo que sintieron los hermanos de José al ser enviados a su casa por pensar que los volverían esclavos, de la misma manera sucede con mucha gente. Sufren demasiado por pensar, por sobrepensar, y muchos de esos pensamientos no tienen nada que ver con la realidad. Tratemos de confrontar nuestros miedos con la realidad y sobre todo, tratemos de hacer cuentas con nuestro Señor, porque a veces también muchos de nuestros miedos son como consecuencia de no estar a cuentas, de no estar en paz con el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.